Bueno, el tema que vamos a tocar en este video tiene que ver con los denominados sujetos del proceso. Y los sujetos del proceso laboral. Nosotros acá nos vamos a encontrar con alguna dificultad porque si nosotros vamos al LO, nos vamos a encontrar que en el título tercero del LO, a partir del artículo 26, se habla de sujetos del proceso, actos procesales y contingencias generales, pero no hay una mención específica de los sujetos. Es decir, arranca el título tercero con los supuestos en el artículo 26, con los supuestos de recusación y excusación de los magistrados, de los jueces, con lo cual, no solamente de los jueces, ¿no? De los jueces, secretarios, incluso de los peritos, con lo cual hay una enunciación que va implícita, pero no hay un desarrollo en el texto de la LO sobre los temas del sujeto del proceso, así que bueno, vamos a tratar de ordenar un poco el tema. Hay algunas disposiciones obviamente del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que se aplican en ese sentido. Desde ya que si hablamos de sujeto del proceso, la primera figura sobre la cual ineludiblemente debemos recalar es en la figura del juez. Estamos en el proceso laboral del juez laboral, que puede ser obviamente un juez de primera instancia o un juez de segunda instancia, un juez de cámara. Ya vimos cómo se integra y cómo se compone la Justicia Nacional del Trabajo. La actuación de los jueces, ustedes saben que están específicamente regulados en la Constitución Nacional y tienen una serie de garantías a los fines del ejercicio, digamos, del ejercicio de sus funciones. Por de pronto, y en términos de cómo son designados. Los jueces son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, pero previo a esta designación, luego de la reforma o sea, hasta 1994 era un procedimiento netamente político, es decir, el Poder Ejecutivo hacía la propuesta al Senado, el Senado podía prestar o no el acuerdo, y finalmente el Poder Ejecutivo hacía la designación. Pero a partir de la reforma de 1994 se incorpora el Consejo de la Magistratura como un órgano con una representación de distintos estamentos. Básicamente eso lo van a encontrar ustedes en el artículo 114 de la Constitución, con algunas dificultades porque el Consejo de la Magistratura en el artículo 114 de la Constitución habla de un equilibrio entre los organismos populares resultantes de la elección popular, los jueces de todas las instancias y los abogados de la matrícula, más la integración de personas del ámbito académico y científico, pero no define el tema de cómo debe ser integrado ese Consejo de la Magistratura, que tiene en el proceso de designación de jueces un papel muy relevante y muy importante. Por eso ha tenido varias idas y vueltas. En la actualidad, en realidad la ley que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, la ley 26855, es una ley que si ustedes buscan en el buscador del Poder Judicial de la Nación, es una norma que está vigente, pero la Corte declaró la inconstitucionalidad de buena parte de sus artículos, de manera tal que ha quedado subsistente, por lo menos en lo que hace a la integración del Consejo de la Magistratura, por la ley 24937. El Consejo de la Magistratura en la actualidad está integrado por 13 miembros, 6 son legisladores, 3 de la Cámara de Diputados, 3 de la Cámara de Senadores, 2 por la mayoría y 1 por la primera minoría, un integrante del Poder Ejecutivo Nacional, 2 abogados, 3 jueces y un miembro propuesto por el académico, que es propuesto por el Consejo Interuniversitario Nacional.
Este órgano, Consejo de la Magistratura, lo que tiene que hacer es sustanciar un concurso. Concursos son abiertos, son públicos, pueden presentarse tanto personas que están dedicadas a la función judicial como abogados de la matrícula. Este concurso tiene, digamos, un concurso de antecedentes, o sea, está reglamentado por reglamentaciones internas del Consejo de la Magistratura. Hay un examen escrito en el cual los postulantes tienen un examen de varias horas, 6-7 horas, en las cuales tienen que resolver un caso, en la cual dictar una sentencia, teniendo la posibilidad de llevar material bibliográfico en papel, pero bueno, con previsión absoluta de utilización de medios electrónicos. Y además tienen ese es un examen escrito, más la evaluación de los antecedentes. Se arma o sea, la comisión de selección arma del Consejo de la Magistratura, se aprueba una suerte de orden de mérito provisorio, luego se abre un proceso de impugnaciones, hay una entrevista con el pleno del Consejo, con este Consejo de la Magistratura, donde el Consejo de la Magistratura, el plenario, puede modificar el listado, el orden, y finalmente el Consejo de la Magistratura va a aprobar una terna que es dirigida al Poder Ejecutivo Nacional, y el Poder Ejecutivo Nacional solamente puede elegir para el cargo de juez de primera instancia o juez de cámara uno de los integrantes de esa terna. Por eso la Constitución Nacional habla de ternas vinculantes. Entonces, si bien el proceso de designación de magistrados tiene un contenido político, especialmente cuando el Poder Ejecutivo formula la proposición, y esta proposición es de un juez, es remitida al Senado, en cuya primera instancia va a actuar la Comisión de Acuerdos del Senado con una audiencia pública, y finalmente va a dar el acuerdo o no al candidato propuesto por el Poder Ejecutivo. Es decir, si bien la reforma constitucional del año 94 mantiene esa instancia política, la decisión del Poder Ejecutivo de proposición está limitada por la previa intervención del Consejo de la Magistratura, que tiene que elaborar una terna, luego de sustanciarse un concurso, en donde va a estar ceñido el Poder Ejecutivo para poder elegir finalmente, dentro de los integrantes de esa terna que han pasado por esta instancia de selección, para poder hacer la proposición al Senado de la Nación. El artículo 110 de la Constitución Nacional establece, dentro de las garantías, que los jueces mantienen su cargo, conservan sus cargos mientras dure su buena conducta, y la propia Constitución Nacional, en el artículo 53, establece que que la pérdida, las causales por las cuales, entre otros funcionarios previstos en la Constitución, los jueces pueden ser removidos, tiene que ver cuando hay un mal desempeño de su función, un mal desempeño de su cargo o la comisión de algún delito. Esta pérdida de esta garantía de inamovilidad va a estar en el caso de los jueces de primera instancia. O sea, estamos hablando siempre de jueces de primera instancia, de segunda instancia, no de los jueces de la Corte, porque los jueces de la Corte tienen otro mecanismo, no interviene acá el Consejo de la Magistratura. Sino que en el caso de los jueces de la Corte, el Poder Ejecutivo propone directamente al Senado, pero el Senado tiene una mayoría agravada de las 2/3 partes de sus miembros para dar el acuerdo al candidato propuesto por el Poder Ejecutivo. No existe esa mayoría agravada en el ámbito del Senado, pero sí existe esta instancia previa en el Consejo, digamos, en el Consejo de la Magistratura. Entonces le decía que el juez va a perder esta garantía que tiene de inamovilidad a través de un jury de enjuiciamiento, cuando el juez, insisto, incurra en la causal de mal desempeño de sus funciones o la comisión de algún delito. Bueno, recién les acabo de decir entonces de alguna manera que el procedimiento es la intervención de un jury de enjuiciamiento que se constituye en el seno del Consejo de la Magistratura y
Previa a eso tiene que mediar la acusación por parte del Consejo de la Magistratura. Y además, constitucionalmente, el juez tiene garantizado la intangibilidad de sus remuneraciones, en virtud de la cual el juez no se le puede reducir el sueldo. Y esta, digamos, para evitar cualquier tipo de presión por parte del poder político. Y debo señalar que esta garantía de carácter inamovible que tiene el juez, salvo que incurran algunas de las causales de remoción previstas en la Constitución y ser removidos por el procedimiento especial que la Constitución Nacional y las normas reglamentarias establecen, tiene esta garantía hasta los 75 años de edad, cuando a los 75 años de edad, si el juez desea permanecer en el ejercicio de sus funciones, debe conseguir que necesita un nuevo acuerdo, que sea propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional con un nuevo acuerdo del Senado, y se va a extender esta designación por un plazo de 5 años más. Me detengo en todo este tipo de garantías porque, digamos, muchos de ustedes dirán, bueno, pero a ver, esto tiene más que ver con el derecho constitucional que con el derecho procesal. ¿En qué me afecta esto en el proceso judicial en el cual un trabajador está discutiendo un despido o está discutiendo la indemnización o el acaecimiento o no de un accidente de trabajo? Pero a mí me parece, entonces en una primera mirada puede parecer que todo esto que estamos diciendo es una cosa alejada del proceso, pero a mí me parece que todo este tipo de cuestiones, todo este tipo de garantías que rodea a la actuación de un juez dentro del aparato judicial, no están dadas esas garantías para como un privilegio para el juez, sino como una garantía del justiciable, en términos que la persona que está llamada a resolver ese conflicto judicial que se va a dar en el marco de un proceso, tenga las suficientes garantías de imparcialidad y de independencia para poder resolver ese litigio. Y pongo énfasis en esto para que ustedes puedan advertir las diferencias que hay entre todas estas garantías que rodean al accionar del juez y lo que ocurre con los órganos administrativos, que en la actualidad la legislación le otorga facultades jurisdiccionales, como es en el tema de las comisiones médicas. Es decir, las comisiones médicas, nosotros lo vimos en un video anterior, según la ley 27348, tiene atribuciones y tiene facultades que son jurisdiccionales, pero sin embargo es un órgano administrativo y los integrantes de esas comisiones médicas no tienen ni la garantía de la inamovilidad, no son designadas por un mecanismo especial como el que acabamos de referir recién, no tienen el principio, no tienen garantizada la intangibilidad de sus remuneraciones, pueden ser libremente desplazados, de manera tal que nosotros nos vamos a encontrar con que esa falta de garantías, esa falta de protección que tienen los integrantes o esas garantías especiales que carecen los integrantes de estas comisiones médicas, repercuten necesariamente, por lo menos a mi criterio, en la independencia de estos órganos que está severamente cuestionada. De manera tal que me parece útil volver a remarcar este tipo de cuestiones que tienen alto impacto en la actualidad del procedimiento, laboral. Bien, después el reglamento para la justicia nacional, el decreto 1285/58, establece algunos requisitos, establecen incompatibilidades, obviamente los jueces tienen bloqueada la matrícula, no pueden ejercer el comercio, solamente pueden ejercer la docencia universitaria, bueno, en fin, tiene una serie de incompatibilidades siempre tendientes a garantizar esa independencia e imparcialidad del órgano judicial. Bueno, y justamente para garantizar esta independencia del órgano judicial y puntualmente del juez llamado a intervenir,
Los códigos procesales prevén los supuestos de recusación y de excusación, es decir, la posibilidad que tienen las partes para poder recusar, que quiere decir separar a un magistrado que no cumpla por diferentes cuestiones, por cuestiones de parentesco, por cuestiones de haber adelantado opinión, por haber prejuzgado, por cuestiones de tener algún tipo de interés con respecto al resultado del proceso. Los códigos procesales prevén supuestos de recusación, es decir, la posibilidad que la parte pueda desplazar a ese juez. Y la excusación es cuando el propio juez advierte que existe alguna de las causales de recusación, no tiene esa garantía de independencia y por lo tanto él mismo pide apartarse del conocimiento de esa causa. La cuestión no está regulada, el tema de la recusación no está regulada en el código, en la ley de procedimiento laboral, en la ley 18345, sino que la LO en el artículo 26 remite al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pero con una salvedad importante. No existe la recusación sin causa. En el proceso civil y comercial, por lo menos en el proceso ordinario, existe la posibilidad, la parte tiene una doble posibilidad. La posibilidad de recusar con causa, las causales que están en el artículo 17 del Código Procesal, o bien pueden recusar sin causa, sin necesidad de expresar ningún tipo de causa. En el proceso laboral no existe la posibilidad de recusar sin causa, sino que la única posibilidad que tiene la parte es la de recusar con causa en la medida que se den algunas de las causales previstas en el artículo 17 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Y está todo regulado ahí en el Código Procesal, ¿no? Es decir, en qué momento, obviamente el momento es cuando la parte toma conocimiento de la intervención del magistrado. En esa primera oportunidad, la parte debe deducir la recusación. Claramente, en el caso de la contestación de demanda, el demandado debe hacerlo al momento de formular la contestación de demanda. En el caso del actor, nosotros después vamos a ver que para el inicio de la acción judicial, el actor va a la mesa de entradas o a la mesa de entrada de la Cámara, sortea, pero se va, o sea, mejor dicho, ingresa la demanda por la mesa general de entrada de la Cámara, pero se va habiendo iniciado el expediente sin tener un juez. Entonces, en realidad, ahí deberá ser luego que la parte toma el conocimiento de la providencia en virtud del cual el juez el juzgado hace saber el juez que va a conocer. Por supuesto que la causal puede ser sobreviniente, en cuyo caso la parte tiene un plazo de 5 días para poder deducir esta recusación con expresión de causa, pero insisto, esto está todo remitido al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Lo mismo ocurre con el caso de la excusación. Es decir, todo esto, remisión, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, con la única salvedad de lo dispuesto en materia de recusación sin causa, que está expresamente vedado y prohibido en el procedimiento laboral. Si yo quiero desplazar a un juez, tiene que darse algunos de los requisitos que taxativamente marca el artículo 17 del Código Procesal y deducir la recusación del juez interviniente. Se suele decir que el juez es el director del proceso. Justamente por eso tiene un rol protagónico en el proceso judicial. Nosotros vamos a encontrar que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en los artículos 34, 35, 36 y 37, establece deberes y facultades que tienen los jueces.
Si nosotros nos vamos al artículo 34 del Código Procesal, en materia de dirección del proceso, el artículo 34, inciso 2, dice que el juez debe decidir, lo estoy leyendo, el artículo 34, inciso 2, decidir las causas en lo posible de acuerdo con el orden que haya quedado en estado, salvo las preferencias establecidas en el reglamento para la justicia nacional. Inciso segundo. En el inciso quinto habla de dirigir el procedimiento. Bueno, este tema de esta facultad de dirección, de este tema de que el juez es director del proceso, dice el inciso quinto, dirigir el procedimiento debiendo dentro de los límites expresamente establecidos en este código. Inciso A, concentrar en lo posible en un mismo acto o audiencia todas las diligencias que sea menester realizar, es decir, consagra el principio de concentración procesal, es decir, que dentro de estas facultades de dirección que tiene el juez, director del proceso, debe, en función de este principio de concentración, reunir en un solo acto, tratar de reunir en un mismo acto la mayor cantidad de actos posibles, cosa que esto, debo decir, no siempre ocurre en la práctica. Después en el inciso B se prevé de este artículo, insisto, en el artículo quinto, o sea, inciso quinto, o sea, 34, inciso quinto, apartado B, una suerte de facultad de saneamiento, porque dice el inciso en cuestión que debe señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos o omisiones de que adolezca, ordenando que se subsanen dentro del plazo que fije y disponer de oficio toda diligencia que fuera necesaria para evitar o sanear nulidades. Bueno, esta facultad saneatoria que tiene el juez para evitar que el proceso, o sea, que se puede incurrir en nulidades, básicamente, por eso esta facultad saneatoria del magistrado es muy importante. Bueno, mantener la igualdad de las partes en el proceso, bueno, esta obviamente es una garantía constitucional que hace a la igualdad, que hace al debido proceso. Esto está en el apartado C del inciso en cuestión. Prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe, las facultades sancionatorias que tiene el juez, que no abarca al letrado, porque el letrado, ahora vamos a ver la sanción, que la posibilidad de sancionarla está dada por la ley 23.187. Y vigilar, dice en el inciso E, para que en la tramitación de la causa se procure la mayor economía procesal, otro de los principios del procedimiento laboral. Hay que evitar digamos, el alargamiento inútil del proceso, entonces bueno, hay que tratar de economizar actos que sean dispendiosos, que sean inútiles, que sean superfluos. Y esto le cabe al juez como director del proceso. Un deber muy importante que está en el artículo 34, inciso cuarto, tiene que ver con probablemente uno de los actos más importantes que dicta un juez, que es el dictado de la sentencia. O sea, la sentencia definitiva, es aquella que va a poner fin, un acto procesal que pone fin al proceso. Bueno, en el dictado de esta sentencia definitiva, por eso hablamos del modo normal de terminación del proceso, después están los denominados modos anormales de terminación del proceso, pero el curso natural del proceso va a desembocar en una sentencia. En la sentencia definitiva que debe dictar el juez de primera instancia una vez que termina la parte introductoria, se produce toda la prueba, se alega sobre la prueba producida, finalmente el juez dicta sentencia. Y en este artículo 34, inciso cuarto, siempre estamos dentro del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, es deber de los jueces fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia. En realidad, esta regla no solamente abarca la sentencia definitiva, sino también aquellas sentencias que son interlocutorias, pero establece un requisito fundamental que tiene toda decisión judicial, que es digamos, el carácter de fundado que debe tener la decisión judicial. Poder judicial, a diferencia de los otros órganos del Estado, va a adoptar una decisión, pero esa decisión tiene que estar fundada, porque es un requisito ineludible de la sentencia. La sentencia definitiva
por supuesto, y también de la sentencia interlocutoria. Si no va a ser nula, dice, ¿no? Bajo pena de nulidad. Y luego agrega respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia. Cuando se habla del respeto de la jerarquía de las normas vigentes, evidentemente de este apartado, de este inciso, es la consagración legal de un principio de supremacía constitucional. Es decir, que el juez, cuando resuelve, debe respetar la jerarquía de las normas vigentes y obviamente dentro del ordenamiento jurídico argentino, la norma jurídica fundamental, que está en la cúspide, es la Constitución. Por lo tanto, debe ejercer el control de constitucionalidad con respecto a las normas aplicables al proceso y también debe ejercer, tal como lo tiene ya decidido la Corte desde hace muchos años, el denominado control de convencionalidad. Control este que deriva luego de la reforma constitucional de 1994 y luego que el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, establece que las convenciones, los tratados internacionales tienen algunos, creo que están enunciados ahí, tienen jerarquía constitucional y otros tienen y los que no están allí mencionados o que no son jerarquizados constitucionalmente mediante el procedimiento allí establecido, tendrán jerarquía supralegal y por lo tanto va a estar por encima de las leyes. Por lo tanto, el juez, cuando tiene que hacer respetar la jerarquía de las normas vigentes, también va a tener que tener en consideración este control de convencionalidad. Entonces, y además, entonces, fundar la sentencia, respetar la jerarquía de las normas vigentes que abarca, incluye el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad, y dice respetar el principio de congruencia. Este es un tema muy importante. El principio de congruencia hace a la garantía del debido proceso. El juez no puede apartarse de lo que, de lo que son los hechos debatidos en la litis. Entonces, el grado, o sea, el juez puede, por el principio iura novit curia, aplicar el derecho, incluso un derecho que no haya sido invocado por las partes en la medida que existan pretensiones de las partes. Pero no se puede modificar lo que es la plataforma fáctica de ese proceso. Es decir, la plataforma fáctica de la demanda y la plataforma fáctica de la demandada. Entonces debe respetar el principio de congruencia porque obviamente el juez no podría dictar una sentencia determinando o en función de hechos que no fueron alegados por las partes. Supónganse que hace una condena en base a hechos o consideraciones que no están expuestos en el escrito de demanda. Entonces eso el juez no lo puede hacer porque eso viola el principio de congruencia. En definitiva, ¿qué se estaría violando? El derecho al debido proceso, el derecho al demandado que no tuvo la oportunidad de defenderse con respecto a esos hechos o a esa plataforma fáctica expuesta por el actor en su escrito de demanda. También dentro de los roles de director del proceso, el artículo 34, Código Procesal, inciso sexto, prevé la posibilidad de establecer sanciones, la sanción por inconducta procesal o por abuso del proceso, que es la declaración de temeridad y malicia. Es decir, las partes tienen el derecho de defensa garantizado, pero una cosa es el proceso como un mecanismo para el ejercicio del derecho de defensa, que bueno, uno puede ganar o perder en un proceso, obviamente, desde ya, pero una cosa distinta es cuando incurrimos en el abuso del proceso y entonces el juez está obligado a declarar cuando en oportunidad de dictar sentencia definitiva, cuando estamos en presencia de una conducta temeraria o maliciosa. Después en el artículo 35 del Código Procesal, bueno, hay una serie de potestades disciplinarias que tienen los jueces, como por ejemplo testar frases injuriosas, excluir de las audiencias a quienes perturben en el desarrollo de las mismas, etcétera, etcétera. Bueno, esto está en el artículo 35 del Código Procesal, a cuya lectura remito. Y después en el artículo 36 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
existen lo que son las deberes y facultades ordenatorias e instructorias de los jueces, como por ejemplo tomar medidas tendientes a evitar la paralización del proceso, artículo 36, inciso primero. Si esto lo manda el juez, lo manda el código en un procedimiento como el civil y comercial, que es un procedimiento de carácter dispositivo, con más razón debe aplicar esta norma cuando estamos en un proceso que se impulsa de oficio como el laboral, según el artículo 46 de la LO. La posibilidad de que el juez pueda intentar realizar gestiones conciliatorias, esto es muy importante dentro de la vida del proceso, esta posibilidad del juez de convocar a las partes para tratar de llegar a algún tipo de solución conciliatoria. Esto además va a estar expresamente previsto también en el artículo 80 de la LO, que es la norma específica, en virtud del cual el juez puede llamar audiencias conciliatorias, audiencias de conciliación. En el inciso cuarto de este artículo 36, este es un artículo muy importante, porque habla de ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. A ese efecto podrán, apartado A, disponer en cualquier momento la comparecencia personal de las partes para requerir las explicaciones que estimen necesarias al objeto del pleito. Decidir en cualquier, apartado B, decidir en cualquier estado de la causa la comparecencia de testigos con arreglo a lo que dispone el artículo 452, peritos y para interrogarlos acerca de lo que creyera necesario. Apartado C, mandar con las formalidades prescritas en este código que se agreguen documentos existentes en favor de las partes o de terceros en los términos del artículo 387 a 389 del código, digamos, del código procesal. Esta regla, todo esto que acabamos de señalar recién, debe estar visto en correspondencia con el artículo 80 del LO, que el artículo 80 del LO prevé, insisto, la posibilidad de fijar audiencias conciliatorias y también, estoy buscando acá el artículo 80 del LO, en el cuarto párrafo, cuando dice que en cualquier estado, el artículo 80 del LO, en cualquier estado del juicio podrá, se refiere al juez, decretar las medidas de prueba que estime convenientes, requerir que las partes reconozcan los documentos que se le atribuyen, interrogar personalmente a las partes, a los peritos y a los testigos y recabar el asesoramiento de expertos, también podrá reiterar gestiones conciliatorias, etcétera, etcétera. Es decir, se prevé en este artículo 80 del LO, en correspondencia con el artículo del Código Procesal que acabamos de leer recién, las denominadas, lo que se llaman las medidas para mejor proveer, es decir, independientemente el proceso no es proceso judicial, no es una colección de actos rituales, sino que se supone que el objeto del proceso es arribar a la verdad material de los hechos. Desde esa perspectiva, dentro de las facultades ordenatorias e instructorias, el juez puede dictar medidas para mejor proveer, que son algunas de estas enunciadas: citar a las partes, eventualmente citar a algún testigo, pedir algún informe. Por supuesto que esto lo debe hacer de manera tal de respetar el principio de defensa, lo dice el Código Procesal, y aunque no lo dijera, obviamente lo debe observar por una cuestión de naturaleza constitucional. Y por supuesto, esta posibilidad, estas facultades ordenatorias, instructorias que tiene el juez, están pensadas para que el juez pueda recabar la verdad sobre algún aspecto controvertido, pero de ninguna manera es una herramienta que está pensada para subsanar las negligencias o la actividad procesal de una de las partes, porque además del derecho de defensa debe respetar el principio de igualdad entre las partes. Si una parte fue negligente, por ejemplo, en la convocatoria de un testigo y el testigo pierde el testigo, supónganse la parte,
digamos, después vamos a ver, por no activar los mecanismos necesarios para que ese testigo comparezca, supongamos, el juez y se decreta el decaimiento del derecho de esa parte, de valerse de ese testigo, el juez no podría a posteriori, con el pretexto de una excusa, con el pretexto de dictar una medida para mejor proveer, convocar a ese testigo, porque en realidad acá el juez lo que estaría haciendo es subsanando una negligencia de una de las partes y por lo tanto estaría violando la igualdad entre las partes y en consecuencia el derecho al debido proceso. El artículo 37 a la vez prevé del Código Procesal, estamos siempre en el Código Procesal, prevé la posibilidad que tiene el juez de dictar o establecer o imponer sanciones combinatorias. Se trata de las famosas astraintes, que además están también contempladas en el Código Civil y Comercial de la Nación. Es una facultad potestad que tiene el juez para hacer cumplir sus decisiones. Entonces, frente a un incumplimiento, una decisión adoptada por el juez tiene la posibilidad de establecer estas sanciones combinatorias, que son multas diarias e incluso pueden ser progresivas. No sé, supónganse un demanda, básicamente está pensada en el tema de las obligaciones de hacer. Supónganse, se dicta la sentencia, se condena al empleador a entregar el certificado de trabajo previsto en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y resulta que la parte demandada no cumple con esa condena judicial. Entonces el juez puede imponerle astraintes hasta tanto cumpla con esa obligación de hacer. O que se dicta alguna medida cautelar y que en la parte no la cumpla, etcétera, etcétera. Entonces el juez tiene estas sanciones combinatorias previstas en el artículo 37 de la LO. El Código Procesal también prevé como sujetos, desde el punto de vista judicial, dos funcionarios muy importantes dentro de la estructura del juzgado. Estoy hablando del secretario y el prosecretario. Y para esto tenemos que ir al artículo 38 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, donde fija los deberes de los secretarios. El artículo 38 bis, que establece los deberes y las posibilidades, o las funciones, mejor dicho, que tienen los prosecretarios. Y finalmente el 38 ter del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que establece, bueno, que ante decisiones que adoptan estos funcionarios, la posibilidad que tiene la parte de pedirle al juez en el plazo de 3 días, una vez notificado, de que revoque, digamos, de que se revoque la decisión adoptada por estos funcionarios. Son auxiliares, son auxiliares del juez. Independientemente de las facultades que le da el código al juez, al secretario, en materia de notificaciones, realización de vistas y traslados, etcétera, etcétera. Bueno, el prosecretario administrativo, por ejemplo, en firmar providencias simples que dispongan agregación de partidas, exhortos, documentos, remisión de expedientes, etcétera, etcétera. Digamos, dentro de la estructura del día a día son funcionarios muy importantes porque, bueno, por más que exista un principio de inmediación que se supone que el juez tiene este rol protagónico, en los hechos, especialmente la figura del secretario, dentro del funcionamiento del juzgado, maneja todo el personal en buena medida, así que bueno, es un sujeto muy importante dentro de la vida y desarrollo del proceso.